Tengo 70 años. Y el dinero me costó lo más importante. Durante mucho tiempo, no lo vi así. Al contrario, pensaba que estaba haciendo lo correcto, que cada decisión que tomaba, cada hora que dedicaba al trabajo, cada sacrificio que aceptaba, tenía un propósito claro. No buscaba riqueza, no buscaba lujo. Buscaba seguridad, tranquilidad, la sensación de que nada iba a faltar, y el dinero parecía ser el camino. Desde joven entendí que la vida se sostenía con esfuerzo, que el trabajo no era una opción, era una necesidad, que quien no se movía se quedaba atrás, y yo no quería quedarme atrás, así que hice lo que tenía que hacer. Trabajé sin cuestionar demasiado, porque todo encajaba en el dinero entraba. Las cuentas se pagaban, la vida avanzaba y eso, durante muchos años, fue suficiente. Recuerdo mis primeros años como algo simple. No había grandes decisiones, no había mucha reflexión. El objetivo era, claro, trabajar, ganar dinero, sostener lo básico y en ese momento no parecía haber nada más importante. La familia estaba ahí, la vida seguía. El tiempo pasaba, y todo parecía estar en orden. Pero hay algo que uno no ve cuando está dentro, que el dinero no solo resuelve, también organiza tu forma de vivir. Sin darte cuenta, empieza a definir tus prioridades, empieza a ocupar espacio, empieza a decidir por ti. Y eso no ocurre de golpe, ocurre lentamente, en pequeñas decisiones, en cosas que parecen insignificantes. Un día trabajas un poco más, otro día pospones algo, otro día dices después, y ese después empieza a repetirse, y cuando se repite lo suficiente, se vuelve una forma de vida. Recuerdo muchas veces en las que elegí el trabajo sin pensarlo demasiado, no como un sacrificio grande, no como una renuncia evidente. Simplemente parecía lo lógico, había que resolver, había que avanzar, había que asegurar, y en ese camino el dinero se volvió central. No porque fuera lo único importante, sino porque parecía sostener todo lo demás. Y eso es lo que más engaña, porque uno empieza a creer que cuidar el dinero es cuidar la vida, aunque asegurar el futuro es proteger lo importante, y en parte lo es, pero no del todo, porque hay algo que no se sostiene con dinero. Y eso no lo entendí en ese momento. Recuerdo conversaciones que no terminé, momentos que pasaron rápido, presencias que estaban ahí, pero que no recibieron toda mi atención, no porque no me importaran, sino porque siempre había algo más urgente, algo más necesario, algo que parecía más importante en ese instante, y así, sin darme cuenta, fui moviendo mis prioridades. No de forma consciente, no con intención, pero igual ocurrió. El trabajo ocupó más espacio, el dinero se volvió más central, y lo importante empezó a quedar después, siempre después. Y ese es el problema. El después no es un lugar real, es una promesa, una idea que uno sostiene para justificar el presente. Pero el tiempo no espera, y lo importante no siempre se queda. Hay cosas que necesitan estar en el momento en que ocurren, y si uno no está ahí, se pierden. No de forma evidente, no con ruido. Se pierden en silencio, y uno no lo nota, porque todo sigue funcionando. Todo parece estar bien, no hay conflicto. No hay ruptura, solo menos presencia, menos profundidad, menos tiempo real compartido. Y eso no se siente en el momento, se siente después, cuando miras hacia atrás, y algo no encaja. Recuerdo muchas etapas de mi vida como una sucesión de objetivos: ganar más dinero, tener más estabilidad, asegurar el futuro. Siempre había algo que justificaba seguir, que justificaba el esfuerzo, que justificaba el sacrificio y el sacrificio se volvió parte de todo, no como algo extraordinario, sino como algo normal, algo esperado, algo que no necesitaba explicación. Y en ese sacrificio había una idea constante: esto vale la pena, esto es necesario, esto es por el bien de todos. Y esa idea me acompañó durante años, sin que la cuestionara, sin que la revisara, sin que me preguntara qué estaba dejando atrás. Porque cuando uno está convencido, no mira lo que pierden, solo mira lo que cree que está construyendo. Y yo creía
que estaba construyendo algo importante. Pero ahora, con 70 años, veo algo distinto, no lo que hice, lo que no estuve. Porque el dinero no fue el problema, fue el lugar que le di, fue como organizó mi tiempo. Fue como definió mis decisiones, fue como ocupó el espacio donde debería haber estado otra cosa. Y eso, no lo vi en ese momento. Lo veo ahora, y ahora ya no puedo dejar de verlo. Y entonces aparece una pregunta, no como reprochen, sino como una forma de entender, que estaba protegiendo. Mientras perdía lo importante, esa pregunta no se responde rápido, porque no apunta a un momento. Apunta a toda una forma de vivir, y eso es lo que empieza a cambiar todo. Y cuando esa pregunta aparece, ya no se va. No es constante todo el tiempo, pero vuelve en los silencios, en los momentos donde ya no hay tanto que hacer, donde el trabajo deja de ocupar todo el espacio. Y el tiempo empieza a sentirse distinto. Antes, el tiempo era algo que se llenaba. Siempre había algo pendiente, siempre había una tarea, siempre había una razón para seguir. Y en ese movimiento no había espacio para mirar. Pero cuando ese movimiento se reduce, algo cambia. Empiezas a ver, no lo que estás haciendo ahora, sino lo que hiciste durante años. Y lo ves desde otro lugar, no desde la urgencia, desde la distancia. Y esa distancia revela cosas. Empiezas a recordar momentos que en su momento parecían normales, a nada especial, nada importante, pero ahora tienen otro peso, una conversación interrumpida, un momento pospuesto, un después hablamos, un cuando tenga tiempo. Y ese tiempo, que nunca fue el mismo, porque hay algo que uno entiende tarde. El tiempo no es solo cantidad, es contexto, es presencia, es ese momento específico que no se repite igual. Y cuando ese momento pasa, ya no vuelve de la misma forma. Y eso es lo que ahora pesa, no como culpa directa, sino como una comprensión silenciosa. Porque no fue que elegí perder, fue que elegí otra cosa, sin ver todo lo que implicaba. Elegí el trabajo, elegí el dinero, elegí la seguridad. Y en esa elección, algo quedó fuera no porque no importara, sino porque no parecía urgente. Y lo importante, muchas veces no parece urgente. Y ese es el error, no verlo. No reconocerlo en el momento, no darle espacio y dejar que el tiempo pase. Porque mientras uno trabaja, el tiempo sigue. Mientras uno construye, la vida sigue. Mientras uno se esfuerza, las relaciones también cambian. Y si uno no está, eso se nota no de golpe, pero con el tiempo, recuerdo momentos en los que la familia estaba ahí, y yo también, pero no del todo, estaba presente, pero con la mente en otra cosa, pensando en el trabajo, en el dinero, en lo que faltaba resolver, escuchando, pero sin quedarme. Y en ese tipo de presencia, algo se pierde, no de inmediato, pero se acumula, Y un día, se nota ahora, cuando pienso en esos momentos. No veo errores evidentes. No veo decisiones absurdas. Veo normalidad. Veo lo que hacía todos los días. Y eso es lo que más inquieta. Que algo tan importante se haya perdido en algo tan común. En algo que parecía correcto. En algo que nadie cuestiona. Porque nadie te dice que el problema no es trabajar. Es no saber cuándo detenerse. No saber cuándo algo necesita más atención, no saber cuándo el dinero está ocupando un lugar que no le corresponde. Y eso no lo supe ver, porque durante años todo tenía sentido. El esfuerzo tenía sentido, el sacrificio tenía sentido, el trabajo tenía sentido, y esa lógica me mantuvo en movimiento, sin detenerme, sin mirar, sin cuestionar, hasta que el tiempo hizo lo suyo. Sin avisar, sin interrumpir, sin dar señales claras, simplemente pasó. Y cuando finalmente miras hacia atrás, algo no encaja, no porque falte dinero, sino porque falta algo más. Algo que no se puede medir, algo que no se puede recuperar igual. Y ahí aparece otra pregunta, más directa, más difícil. ¿Cuántas cosas importantes dejé pasar? Mientras creía que estaba haciendo lo correcto, esa pregunta no se responde con números,
no se responde con lógica, se responde con recuerdos, con sensaciones, con esa claridad que aparece cuando ya no hay forma de evitarla. Y esa claridad no es cómoda, pero es necesaria porque es la única forma de ver, de verdad, sin justificar, sin suavizar, sin acomodar la historia, y cuando uno ve, ya no puede volver atrás, pero puede hacer algo distinto, con lo que queda y eso es donde empieza a cambiar todo. Y cuando empiezas a ver con claridad, ya no puedes volver a la forma anterior de mirar. No es que todo cambie de golpe, es más sutil, empieza a filtrarse en lo cotidiano, en cómo recuerdas, en cómo escuchas en cómo entiendes lo que antes parecía normal, y ahí aparece algo que antes no estaba, no como una emoción intensa, sino como una comprensión constante. No fue el dinero, fue lo que dejé de lado por él, porque ahora puedo verlo sin necesidad de justificarlo. El dinero no me quitó nada directamente, pero ocupó un lugar que no le correspondía. Se volvió el centro, la referencia, la medida de lo que era importante, y todo lo demás empezó a organizarse alrededor de eso, a mi tiempo, mis decisiones, mis prioridades, y en ese orden, lo importante fue quedando atrás, no de forma evidente, no con un conflicto claro, sino en pequeños desplazamientos, en cosas que se movieron de lugar sin que yo lo notara, momentos que podrían haber sido distintos, conversaciones que podrían haber sido más profundas, presencias que podrían haber sido más completas, y no lo fueron, porque yo estaba en otra cosa, siempre en otra cosa, y eso es lo que ahora pesa, no lo que hice, sino lo que no estuve, por qué estar. No es solo estar físicamente, es estar disponible, es estar atento, es no pasar de largo, Durante muchos años, pasé de largo, no porque no quisiera, sino porque no veía, porque todo parecía estar bien, porque el trabajo justificaba todo, porque el dinero daba una sensación de seguridad, y esa seguridad me hizo bajar la atención, me hizo creer que todo estaba en orden, y no lo estaba no del todo, porque hay cosas que no se sostienen con dinero, se sostienen con presencia, con tiempo real, con decisiones que no siempre parecen productivas, y eso no lo hice de la forma necesaria. Ahora, cuando recuerdo ciertos momentos, noto algo distinto, no en lo que ocurrió, en lo que faltó, en lo que no se dijo, en lo que no se compartió, en lo que no tuvo espacio. Y eso cambia la forma en la que uno entiende su propia vida, porque deja de ser una historia de esfuerzo y pasa a ser una historia de prioridades, de que elegiste ver y que dejaste de ver. Y eso no es fácil de aceptar, porque implica reconocer algo que estuvo ahí todo el tiempo, y que no tomen, y eso deja una marca, no visible, no evidente, pero constante. Una sensación de que algo importante se perdió, sin haberlo notado en el momento, y ahí es donde aparece otra comprensión. No se trata de cuánto dinero gané, se trata de qué hice con mi tiempo mientras lo ganaba, porque el tiempo es lo único que no vuelve, y cuando se mezcla con decisiones que no fueron conscientes, el resultado no es solo económico, es personal, es emocional, es algo que se siente en la forma en la que recuerdas, en la forma en la que miras a las personas que estuvieron ahí, en la forma en la que entiendes lo que ya no está igual. Y eso no se puede evitar, pero sí, se puede ver ni cuando se ve. Algo cambia, no el pasado, pero sí el presente, porque ahora sé algo que antes no sabía, que lo importante no se impone, no hace ruido, no se destaca, está ahí, en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece que puede esperar, y depende de uno, no dejarlo pasar, y yo lo dejé pasar muchas veces, más de las que puedo contar, más de las que puedo recordar con claridad, pero suficientes como para que hoy se note, y esa es la parte que más cuesta, no lo que hice mal, sino lo que no hice, cuando todavía podía hacerlo y eso no se corrige, pero sí se entiende, y ese entendimiento cambia la forma en la que uno sigue, porque aunque no pueda volver atrás,
Todavía puedo decidir cómo estar ahora, ¿eh? Y eso no es poco. Y cuando llegas a ese punto, algo se acomoda de una forma silenciosa. No en el pasado, no en lo que ya fue, sino en la forma en la que estás ahora. Porque entender no corrige, pero cambia la mirada. Durante muchos años, pensé que el dinero era una forma de proteger mi vida, que trabajando más, asegurando más, sacrificando más, estaba cuidando lo importante. Y ahora entiendo que no siempre fue así, porque el dinero no reemplaza la presencia, no reemplaza el tiempo compartido, no reemplaza lo que solo existe cuando uno está de verdad. Y eso no se construye después, se construye mientras ocurre a mí. Si uno no está, no queda no como recuerdo, no como experiencia, no de la forma que debería. Ahora entiendo que no perdí lo importante de golpe, lo fui perdiendo en pequeños momentos, en decisiones que parecían lógicas, en elecciones que no cuestioné, en días donde elegí seguir en lugar de quedarme. Y eso se acumuló sin ruido, sin aviso, hasta que un día se volvió evidente. Y cuando se vuelve evidente, ya no hay forma de no verlo. Pero incluso en medio de eso, hay algo más, no como solución, sino como una posibilidad distinta. Porque aunque no pueda cambiar lo que ya pasó, todavía puedo cambiar cómo estoy ahora. Ahora puedo detenerme, ahora puedo escuchar. Ahora puedo ver lo que antes pasaba desapercibido. No siempre, no perfecto, pero lo suficiente como para que algo sea distinto. Porque si algo entendí, es que lo importante no espera, no se adapta, no se queda disponible indefinidamente. Aparece y sigue en ahí, y depende de uno. No dejarlo pasar, porque el tiempo no avisa. No se detiene, no vuelve, pero sí muestra cuando estuviste, y cuando no han. Y eso es lo único que realmente queda, no el dinero, no el trabajo, sí, la forma en la que estuviste, mientras tu vida estaba ocurriendo, y esa es la única parte que todavía se puede elegir. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en algo que hoy estás dejando para después, en alguien que está ahí, pero al que no le estás dando espacio real, en una conversación que estás apurando sin darte cuenta, puedes suscribirte al canal. No para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar, y solo entendemos cuando ya es tarde.